Muy buenos días, soy Raúl Muñoz, el gerente de servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Santiago. Les doy la bienvenida a este webinar. La verdad es el hit del momento, futuro retorno laboral. ¿Qué debemos considerar? Ya sabemos que las empresas han comenzado a prepararse para un futuro muy próximo al retorno laboral, post-COVID 2019, lo que requiere identificar y evaluar los riesgos de los entornos de trabajo físicos y físico-sociales, considerando todos los impactos, incluidos los que afectan la salud mental. Todo esto implica aplicar medidas para eliminar o disminuir el impacto en la salud mental de los trabajadores. ¿Qué mejor institución que pueda señalarnos esto que la Asociación Chilena de Seguridad? Y qué mejor expositora que Daniela Campos, quien está a cargo, es la jefa técnica del Departamento de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Dejo con ustedes entonces para que dentro de los próximos 60 minutos ella nos dé las principales recomendaciones, tips y consideraciones que tenemos que tener en este muy próximo retorno laboral. Daniela, adelante, por Muchas favor. gracias. Hola, buenos días. Voy a compartir una presentación que puede estar disponible. Ya no hay problema que luego la puedan solicitar. Y comentarles además que en la presentación, debajito, están algunas citas bibliográficas en cada una de las láminas. Algunas citas bibliográficas por si ustedes quisieran quizás profundizar en algún tema. ¿Ya? También comentarles que hoy voy a hablar bien rápido porque quiero entregarles hartas herramientas, quiero finalmente que de alguna manera podamos tener, ¿no es cierto?, alguna gestión de nuestras emociones para que lo que está sucediendo nos duela un poco menos. ¿Ya? Hoy tenemos acceso a muchas investigaciones, y cuando digo muchas investigaciones, en realidad es algo inaudito, la verdad, la cantidad de investigaciones respecto al impacto en la salud mental a nivel internacional y también a nivel chileno. Tenemos hartas investigaciones que están en curso y que ya han terminado. Y en ese sentido podemos intuir más o menos lo que va a suceder. Eh, y la idea entonces es, teniendo en cuenta eso, qué es lo que podemos empezar a hacer desde ya. Entonces, quiero comentarles un poco sobre el contexto respecto a la pandemia y la salud mental, y luego que veamos estrategias de afrontamiento respecto a estrategias de afrontamiento centrado en los problemas, centrado en las emociones y centrado en la evitación. Entonces, tenemos en cuenta, y todos ya lo sabemos, ¿no es cierto?, esto, por cierto, el COVID va a tener un impacto heterogéneo en cada uno de nosotros. En ese sentido, obviamente va a pegarnos, ¿no es cierto?, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestra cultura y también, por cierto, dependiendo de nuestra estructura de personalidad. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el tema de la pandemia va a ser un hito en todo nuestro ciclo vital, va a ser un hito. O sea, en ese sentido, yo tengo una hija, por ejemplo, de 7 años, yo pienso, ok, cuando mi hija conozca a alguien, cuando ella tenga 17, en 10 años más, indudablemente, para conocer a un otro, uno va a preguntar, ¿cómo fue, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esta vivencia de este año? Porque finalmente va a ser un año completo. Los escolares hoy día están perdiendo, no sé si perdiendo, pero por lo menos están dejando de asistir, ¿no es cierto?, a las instituciones escolares, y va a ser casi un año completo. Entonces, en ese sentido, lógicamente va a ser un hito, ¿sí? Obviamente genera, ¿no es cierto?, cambios profundos y transversales en el estilo de vida de todo el planeta, y es algo interesante además, porque cuando hablamos de sintomatología, y lo vamos a hacer, podemos ver que a nivel, ¿no es cierto?, de diferentes culturas también se presentan más o menos las mismas sintomatologías. Uno toma metaanálisis, por ejemplo, que se han hecho en Perú, en India, en Inglaterra y en China,
y la sintomatología, aun cuando la forma de vivir el síntoma es diferente, la sintomatología es casi el mismo porcentaje. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de hoy es ver algunas estrategias para mitigar los efectos negativos en la salud mental. Y déjenme partir un poquitito más atrás. Hay una investigadora que se llama Samantha Brooks, que con su equipo de investigación lo que hizo fue, esto fue en febrero de este año, cuando ya estaba el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, en boga, lo que hizo fue tomar todas las investigaciones que existían sobre el impacto en la salud mental respecto a las cuarentenas del SARS y respecto a las cuarentenas del ébola del 2014. Entonces, fue interesante esta investigación y ha sido muy nombrada porque es una investigación que nos dio un encuadre finalmente de lo que nosotros íbamos a vivir. Y es algo que hoy día lo hemos estado, ¿no es cierto?, observando en Chile. Primero, lo que mostró es que había mayor probabilidad de que una persona presentara sintomatología y de que el factor fuera más estresante cuando la cuarentena tenía mayor duración. Interesante que comentaba que muy pocas investigaciones hablaban de mayor o menor duración, pero no decían cuánto era en días. Pero luego había una investigación en particular que refería que ya más de 10 días en cuarentena obligatoria, o sea, involuntaria, ya era algo que podía, ¿no es cierto?, generar cierta sintomatología. También cuando había temor a la infección, cuando había frustración, cuando había aburrimiento. Es interesante, los psicólogos clínicos muchas veces hablan de que el ocio, el aburrimiento, aumenta la sintomatología, ¿sí? Y también cuando había un suministro inadecuado, cuando la información era inadecuada o era contradictoria, cuando había pérdida financiera o cuando había estigma. Y estigma, nosotros en general hablamos del estigma, ¿no es cierto?, del trabajador de la salud, pero también estigma, por ejemplo, a nivel laboral, cuando una persona que había tenido COVID, luego vuelve, ¿no es cierto?, después de la cuarentena, vuelve a trabajar de manera presencial y sus compañeros, ¿no es cierto?, empiezan a molestarlo, empiezan a decirle, oye, pero si tú tuviste COVID, ¿cómo estás seguro de que te recuperaste? Tú quizás puedes volver a infectarte y volver a infectarnos a nosotros, etcétera. Y algo que también apareció en la investigación fueron las buenas prácticas. Y en ese sentido, vio 4 grandes temas que eran buenas prácticas al momento de hablar de las cuarentenas. Por un lado, tiene que ver con la comunicación oportuna, y es interesante porque es comunicación oportuna no solamente del gobierno, ¿no es cierto?, del país, sino que también comunicación oportuna respecto a el lugar de trabajo, ¿sí? Y en ese sentido es muy diferente tener, ¿no es cierto?, información del lugar de trabajo. ¿Qué está pensando, ¿no es cierto?, la organización respecto a cuándo voy a volver presencialmente? Respecto a si es que, pucha, estoy hoy día en teletrabajo y levantan la cuarentena. ¿Puedo seguir en teletrabajo si tengo problemas, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, que cuido a un adulto mayor o que tengo hijos chicos? Ese tipo de comunicación también. Que haya una comunicación oportuna no quiere decir que lo que se comunique a mí me guste o no me guste, ¿sí? Sino que quiere decir que yo tengo la información en la medida en que yo necesito la información, ¿sí? Muchas veces las empresas tienen miedo a informar porque dicen esto va a ser algo aversivo para el trabajador. La verdad es que el trabajador, y eso se ha visto, prefiere tener la información, aunque la información sea, ¿no es cierto?, negativa, a no tenerla o tener una información errada. Por otro lado, también, entonces, además de la comunicación oportuna, el acceso a suministro. Y eso es algo importante porque hoy día nosotros en Chile, si bien es cierto, hemos tenido cuarentenas largas, que han sido involuntarias, ¿no es cierto?, que han sido obligatorias. Sin embargo, nosotros hemos tenido siempre acceso a suministro. Hubo en el ébola, hubo un momento de una cuarentena en donde se dijo, las personas no salen y ni siquiera pueden salir a comprar a la farmacia o a comprar comida. Entonces te quedaste con lo que estaba, ¿no es cierto?, en tu refrigerador. En cambio, nosotros nunca hemos tenido ese problema. Si se acuerdan, la primera vez que se habló de cuarentena, la gente empezó a salir rápidamente al supermercado a comprar, como si que no hubiéramos tenido la posibilidad luego de comprar suministro.
Por otro lado también, obviamente que la cuarentena se acorta, mientras se hablaba de que lo ideal es que fueran cuarentenas cortas y que luego era mejor varias cuarentenas cortas donde hubieran ventanas de cuarentenas voluntarias, no involuntarias, a tener una gran cuarentena, ¿no es cierto?, grande, larga me refiero. Y lo más relevante respecto a las buenas prácticas tenía que ver con algo que puede sonar bien liviano, pero que no lo es, que tiene que ver con la elección altruista de estar en una cuarentena. Y ahí también es muy relevante la comunicación del gobierno y también la comunicación de cada uno de los lugares de trabajo. En ese sentido, ¿a qué me refiero con la elección altruista? Es de estar permanentemente refiriendo que el estar en cuarentena, ya sea voluntaria o involuntaria, es una elección altruista en donde yo no solamente me estoy ayudando a mí, sino que estoy ayudando al otro, estoy haciendo comunidad. En ese sentido, finalmente habla de la mutua dependencia, la interdependencia, en donde yo al no salir y en donde a mi vecino también al no salir, no solamente se está cuidando cada uno, ¿no es cierto?, en sus casas, sino que además nos estamos cuidando, ¿no es cierto?, entre nosotros. Por otro lado, además, respecto al contexto, ¿no es cierto?, y qué nos dice la evidencia mundial en el 2020, bueno, respecto a la salud mental, la evidencia mundial, primero nos habla de que un 16% de la población está presentando sintomatología ansiosa, un 28% sintomatología depresiva y un 8% habla de estrés autoinformado. Algo interesante es que transversal a esta sintomatología está, ¿no es cierto?, los trastornos del sueño y los síntomas relacionados al trastorno del sueño. O sea, tener dificultad en conciliar el sueño, tener dificultad en mantener el sueño y luego además despertarme con la sensación de que no he dormido nada. Y en ese sentido es interesante porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto puede ser algo preventivo para nosotros, porque nosotros sabemos que esto está pasando en el mundo, sabemos que Chile, ¿no es cierto?, llegó la pandemia, llegó más tarde. Entonces, si alguno de ustedes está escuchando esto y está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad no he tenido ninguno de estos síntomas. La verdad es que hace una semana me está costando conciliar el sueño, pero no es nada. Yo lo que diría es simplemente, mira, qué bueno. Sin embargo, si ya tenemos estos datos, si te está costando conciliar el sueño, quizás es el momento de generar estrategias, ¿no es cierto?, preventivas de higiene del sueño para que esto no sea un problema a largo plazo. ¿Sí? Hoy día, si están teniendo algunas dificultades en dormir, algunas dificultades, ¿no es cierto?, de sintomatología ansiosa, pucha, o de sintomatología depresiva, pucha, lo que antes me daba placer ahora ya no me da tanto placer, o me está costando cada vez levantarme, quizás estoy comiendo mucho más de lo que comía antes, o estoy comiendo mucho menos de lo que comía antes, utilicemos eso como banderitas, ¿no es cierto?, banderitas rojas que digan, parece que voy a tener que empezar a hacer algo que sea preventivo, cuidarme un poco más, alguna estrategia que son las estrategias que vamos a ver ahora. Y otra cosa que también se ha estado observando, por un lado, es la ansiedad por la salud, los síntomas depresivos, por cierto, y reacción al estrés. Y en ese sentido, algo que nos hablan, la gran mayoría, ¿no es cierto?, de artículos científicos tiene que ver con algo obvio, pero que es importante verlo desde el punto de vista de la evidencia, que es que han aumentado las emociones negativas, como por ejemplo la ansiedad y la irritabilidad, y han disminuido las emociones positivas, como por ejemplo la felicidad o la satisfacción. Por otro lado, además, yo sé que muchos de ustedes y muchos de sus compañeros de trabajo hoy están, ¿no es cierto?, haciendo teletrabajo. Y uno ve los medios de comunicación, ya está también, ¿no es cierto?, medios de divulgación pseudocientífica, y hablan de todos los aspectos positivos que tiene el teletrabajo, que por cierto tiene mucho, desde el tema del traslado, desde poder conciliar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de la vida, etcétera. Sin embargo, me gustaría ser enfática en dos temas. El primero es que no nos mintamos. Hoy día no estamos haciendo teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo implica, ¿no es cierto?, que hay ciertas condiciones ambientales
y de distanciamiento psicológico que hoy día no se dan dada la situación de la pandemia. Entonces pongamos bien el nombre con el apellido. Hoy día estamos haciendo teletrabajo en situación de pandemia, ¿sí? Y por otro lado, además, el teletrabajo no es para todos. Obviamente sabemos que no es para todos los rubros, o sea, una persona que tiene una verdulería, no sé, o que tiene un puesto en La Vega, difícilmente puede hacer teletrabajo, ¿no es cierto? Aun cuando uno puede decir, bueno, pero puede vender desde internet, pero bueno, ustedes me entienden. Sin embargo, pensando en los sectores económicos donde se puede hacer teletrabajo, tenemos que tener en cuenta que el teletrabajo no es para todo en el sentido de que no es para todas las organizaciones, necesita, ¿no es cierto?, una madurez específica de la organización, no es para todas las jefaturas y no es para todos los trabajadores, ¿sí? En ese sentido, una jefatura que es un poquitito más paranoide, es probable que en una situación de teletrabajo pueda generar eh, ciertas conductas que puedan ser cercanas al acoso laboral. O sea, hoy día nosotros hemos escuchado de malas prácticas en teletrabajo respecto a personas que tienen reuniones todos los días a las 8:30 de la mañana, donde tienen que estar vestidos con su ropa de trabajo, pero al final son reuniones en donde simplemente la jefatura quiere ver que esa persona esté levantada y esté duchadita y esté vestida. Entonces, finalmente es una reunión que no tiene ninguna característica de reunión de trabajo, sino que simplemente una reunión de revisión, ¿sí? Eso puede ser algo doloroso y puede llegar a ser violento. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta que no todos están hechos para teletrabajo. Hay personas que además resisten mucho el tema del teletrabajo, especialmente por el aislamiento social. Y de hecho, las investigaciones previas a COVID sobre teletrabajo hablan que el 60% de las personas que hacen teletrabajo sienten y resienten aislamiento social, el 60%. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación particular respecto al tema del teletrabajo. Además, hay otros temas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el presentismo. Una persona que está haciendo teletrabajo y que se siente mal, supongamos que despierta con dolor de estómago, difícilmente va a avisar a su jefatura y le va a decir, ¿sabes qué? Estoy con dolor de estómago, me voy a quedar en cama. Porque finalmente, entre la cama y, no sé, si es que tiene su notebook en el comedor, entre la cama y el comedor hay un par de pasos. Entonces, bueno, finalmente termina trabajando con dolores de estómago, ¿no es cierto? Y además, ocurre que muchas personas que están haciendo teletrabajo tienen un desenfoque de límites y de la estructura del tiempo subjetivo. En ese sentido, son personas que muchas veces dicen, a ver, espérame, hoy día es miércoles o hoy día es martes. Y hoy día son más o menos las 10 de la mañana, las 9 de la mañana, o son ya casi las 12. ¿Sí? Hay un desenfoque de los límites. Y algo muy complejo, particularmente para la gente que se va a quedar haciendo teletrabajo, tiene que ver con lo que yo les decía, con el símbolo del distanciamiento psicológico entre lo cotidiano, ¿no es cierto?, y lo laboral, entre la vida doméstica y la vida laboral. ¿Qué es lo que se ha visto? Que la gente que no es capaz de hacer este distanciamiento psicológico, que es simbólico, luego no puede realmente descansar de su jornada laboral. Nosotros necesitamos, en el símbolo, decir, ok, aquí parte mi jornada laboral y aquí termina. Y en el teletrabajo eso es muy complejo y necesita, ¿no es cierto?, tener estos síntomas, estos símbolos que sean como tangibles. Por ejemplo, ok, voy a partir mi jornada laboral y entonces cada vez que yo parto mi jornada laboral, voy a partir mi jornada laboral en tal lugar, voy a hacer la cama para que quede claro que, ¿no es cierto?, ya dejé de estar en la cama, ¿sí? Voy a hacer la cama, y cuando termino mi jornada laboral, voy a cerrar mi computador, si es que trabajo con mi computador, voy a cerrar el computador y lo voy a esconder, porque quiere decir como que ya me fui de la oficina, ¿sí? Dejé de estar en la oficina, por lo tanto, ahora vuelvo a mi casa. Está esta sensación mucho de que no es que la oficina llegó, ¿no es cierto?, a involucrarse en esta cotidianidad, ¿no es cierto?, de la casa, del hogar, sino que muchas veces está la sensación de que fue al revés, de que traje mi oficina, pero en realidad la que se inserta en lo laboral es lo doméstico.
Entonces tengamos en consideración esto y además tengámoslo en cuenta cuando hablemos del tema de la autocompasión. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la pandemia ha generado cambios en la dinámica familiar. Hay una filósofa estadounidense, Judith Butler, que dice algo que me gusta mucho respecto al COVID. Dice, el COVID es un líquido de contraste, es un lente de aumento de las desigualdades y también de las crisis personales y de las crisis sociales. En ese sentido, por cierto, va a ser diferente, ¿no es cierto?, vivir la situación de COVID, la situación de pandemia en una relación de pareja positiva versus en una relación de pareja que ya se estaba quebrando. ¿Por qué? Porque la relación de pareja se puede fragilizar con la situación de pandemia. Tenemos que tener en cuenta que el COVID es un estresor no solamente por la situación, ¿no es cierto?, médica que propone, sino que es un estresor porque genera incertidumbre, porque genera, ¿no es cierto?, inestabilidad, porque además genera, ¿no es cierto?, una duda respecto a las decisiones que se habían tomado previamente. Y eso sin contar con el tema económico, ¿no es cierto? Pero genera, no sé, personas que, por ejemplo, antes decían, por ningún motivo voy a tener mascotas y ahora ya, ¿no es cierto?, rescataron un perrito o un gato, pero también personas que habían, familias, por ejemplo, que habían decidido no tener hijos, o familias que habían decidido tener hijos y ahora se lo están cuestionando, o personas que, ¿no es cierto?, habían roto relaciones familiares, y ahora están pensando, chuta, quizás no debería haberme divorciado, quizás no debería haber terminado con mi pareja. Imagínense las personas que terminaron sus relaciones de pareja en marzo, qué es lo que está sucediendo ahora con ellos. Y además hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que por cierto van a existir conflictos de pareja, que por cierto puede aumentar el tema de la violencia intrafamiliar, aun cuando en datos de Chile no han aumentado las denuncias, pero sí han aumentado las consultas, ¿sí? Hay que ver ahora qué es lo que va a pasar con el desconfinamiento. Por otro lado, respecto a los niños y adolescentes, tener en cuenta que los niños van a presentar tres grandes miedos. El primero tiene que ver con el miedo a que algo le pasa a la familia. El segundo tiene que ver con el miedo a ser separado de sus padres. Y el tercero es el miedo de sus padres o cuidadores, perdón. Y el tercero también tiene que ver con el miedo a quedarse solos. Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. Muchas veces le estamos exigiendo a los niños y adolescentes como si fueran adultos. La verdad es que los niños y adolescentes están con susto. Es probable, particularmente los niños, que tengan conductas regresivas, por ejemplo, que se empiecen a hacer pipí en la cama, que ya no quieran dormir en su propia cama, que estén más regalones, ¿no es cierto?, que necesiten más cariño, que tengan un poco de conductas un poco más miedosas, ¿sí? Niños que a veces, no sé, empiezan a hablar como guaguita, y eso muchas veces desespera a los padres. Y lo que yo insto a los padres entonces es a recordar dos cosas también obvias, pero que se nos olvidan. Primero, es que ustedes son los adultos y ellos son los niños, ¿ya? Y segundo, es que la conducta que está teniendo el niño es una conducta que también es simbólica y que algo nos está diciendo, ¿sí? Entonces, primero es un niño que no está tratando de manipularnos, ¿sí? Es un niño que está tratando de poner esta banderita y de decir, oye, hay algo que me está pasando que me está doliendo, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener un poco más de ojo. Por otro lado también, ¿no es cierto?, respecto a los adultos mayores, tener en cuenta las personas que viven con adultos mayores, que son personas obviamente que están en población de riesgo y por lo tanto deben estar más, ¿no es cierto?, cuidadas. Entonces lo más probable es que haya una dicotomía y un encuentro de sentimientos. Por un lado, esta sensación de que me puede llegar a pasar algo y puedo morir, pero también esta sensación de, bueno, ¿sabes qué más? Tampoco puedo estar tan cuidado, ¿sí? Entonces, lo más probable es que van a haber algunas conductas riesgosas y vamos a tener que estar observando eso. Y respecto a las personas que tenían trastornos psiquiátricos previos, me gustaría simplemente pasar un dato. He escuchado mucho personas que estaban medicadas y que han aumentado su medicación, o personas que no habían sido medicadas y que están tomando psicofármacos. Suena algo lógico, si yo tengo una amiga, por ejemplo, que está tomando antidepresivo y me dice, ¿sabes qué? Yo me he sentido mejor, y yo le digo, oye,
he estado un poco mal, he estado un poco triste, he estado con llanto, ¿no es cierto?, fácil, he estado más irritable, y que ella me diga, mira, yo estaba igual y a mí me recetaron este remedio y puedes empezar a tomarlo tú. Suena lógico quizá empezar a tomarlo, pero la verdad, y me gustaría meterles miedo, a propósito quiero meterles miedo, la verdad es que los psicofármacos muchas veces tienen efectos que son paradójicos, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos antidepresivos que cuando empezamos a tomarlos podemos tener hasta ideación suicida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Si tomamos psicofármacos, si cambiamos la dosis de la medicación, eso tiene que ser guiado por un médico y ojalá un médico psiquiatra, ¿sí? Y entonces, vámonos ya a qué hacer, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento y qué recursos psicológicos podemos tener frente a situaciones complejas y cómo puede hacer esto, cómo nos puede servir para evitar o disminuir los conflictos en los seres humanos? Y en ese sentido, quiero centrarme primero en las estrategias de afrontamiento centrado en los problemas, especialmente en el tema de la anticipación y de la planeación. Como ustedes saben, eh, saben porque además se lo acabo de decir, como ustedes saben, las investigaciones ya nos muestran qué es lo más probable que puede aparecer con el tema de la sintomatología respecto a la cuarentena y respecto al desconfinamiento. Respecto al desconfinamiento hay dos grandes temas. Hablábamos en un principio de la ansiedad por la salud, ¿no es cierto? Yo simplemente se los comenté rápidamente. Sí quiero comentarles dos cosas sobre la ansiedad respecto al desconfinamiento, sobre la ansiedad por la salud, pero también sobre el síndrome de la cabaña que quizás han escuchado hablar. Primero, respecto a la ansiedad por la salud, no es de extrañar que ahora con el desconfinamiento nos pase que vamos a interpretar sensaciones corporales de manera inadecuada. ¿Qué quiere decir? No sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente uno, no sé, por ejemplo, empieza a toser y dice, ¡ah! Tengo coronavirus. O alguien que tiene diarrea y dice, ¡ah! En vez de decir, oye, en realidad chanché mucho y ahora tengo diarrea, no, yo leí que el coronavirus viene también con diarrea. O personas que dicen, acabo de, no sé, destapar un plato de comida y no sentí olor, entonces quizá eso quiere decir que tengo coronavirus. Lo complejo, y esto está bien, ¿no es cierto? Porque por otro lado, la ansiedad por la salud nos permite estar más alerta. Y estamos en una situación, no tenemos que olvidarnos, estamos en una situación de pandemia. Entonces, la hiperalerta no es de extrañar, ¿sí? Esto de estar, oye, si pasa alguien, si empiezo a caminar, ¿no es cierto?, afuera de mi casa y pase alguien que está sin mascarilla, estar mirando si es que hay alguien sin mascarilla y cruzar, a mí me parece algo adecuado. O sea, si una persona está sin mascarilla, podría uno suponer que tiene, no sé, conductas, ¿no es cierto?, quizá un poco riesgosas, y quizás tiene coronavirus, entonces mejor no pasar cerca de esa persona. No sé. Pero lo complejo del tema de la hiperalerta, respecto a la ansiedad de salud, ¿no es cierto?, es que puede volcarse un poco problemática cuando tenemos estrategias de afrontamiento que son inadecuadas. Como por ejemplo, la ansiedad por comprar, ¿sí? La ansiedad por comprar me refiero a desde empezar a comprar mascarilla, empezar a comprar guantes, empezar a comprar alcohol gel, y una ansiedad por comprar que no tiene lógica, porque diferente es, yo voy a comprar alcohol gel para que cada vez que salgo tener mi alcohol gel en la mano, versus voy a tener 20 litros de alcohol gel en mi casa, ¿no es cierto? Por otro lado, también el tema del lavado de manos, que es complejo, ¿ah? Porque por un lado está muy bien lavarse las manos y es lo que es recomendable. Diferente es que yo me esté lavando las manos 10 veces, sin trabajar en un sector, por ejemplo, en el sector salud, que me esté lavando las manos 10 veces a cada hora y que luego tenga una dermatitis enorme en las manos por estar lavándome las manos todo el día, ¿sí? Y también el tema de las visitas al centro de salud, que también puede ser paradójico, porque estas personas que interpretan mal las sensaciones corporales y que tienen afrontamiento, estrategias de afrontamiento inadecuadas, pueden ir a consultar permanentemente a centros de salud, y lo complejo es que puede hacer que
que te contagies en el lugar, ¿no es cierto?, donde fuiste a resolver el problema. El problema no lo tenías y te puedes contagiar en ese mismo lugar. Entonces, por un lado tenemos esta ansiedad por la salud que aparece después del confinamiento, y por otro lado tenemos algo que se ha llamado el síndrome de la cabaña. Me gustaría ser enfática en que el síndrome de la cabaña no es un trastorno, no es algo que pueda un psiquiatra o un psicólogo diagnosticarte, ¿sí? Acuérdense que los síntomas, ¿no es cierto?, que hemos conversado ahora de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, los síntomas se pueden conjugar, ¿no es cierto?, como un conjunto de sintomatología. Y cuando hay un conjunto de síntomas que se dan, ¿no es cierto?, en un momento particular, nosotros hablamos de un síndrome, ¿sí? Ahora, los trastornos son, ¿no es cierto?, estos síndromes, estos conjuntos de síntomas que se dan en un momento particular, en un orden particular y con una intensidad particular, ¿sí? Y ahí estamos hablando de un trastorno. Entonces, me gustaría ser enfática en eso porque yo puedo decir, no sé, hoy día las personas están presentando sintomatología depresiva. Eso quiere decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sintomatología depresiva? Desde abulia, desde, por ejemplo, estar desganado, ¿sí? Estar desganado, anedonia, o sea, no sentir placer por las mismas cosas que antes nos daban placer, tener algunos trastornos del sueño, estar comiendo menos, o estar comiendo mucho, que eso también puede ser un síntoma ansioso, estar, ¿no es cierto?, irritable, la baja de concentración, baja de atención, baja de memoria, también son sintomatologías depresivas. Entonces yo puedo presentar algunos de estos síntomas, ¿sí? Puedo tener un síndrome depresivo, o sea, pucha, espérame, tengo desgano y además he tenido baja de atención y concentración y memoria, y además tengo llanto fácil, ¿sí? Puedo tener un síndrome depresivo, pero eso no quiere decir que tenga un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Entonces diferenciamos entre síntoma, síndrome y trastorno, ¿sí? Entonces, el síndrome de la cabaña finalmente tiene que ver con diferentes síntomas que se presentan, ¿no es cierto?, juntos al momento del desconfinamiento y que generan miedo a salir, ¿no es cierto?, de la casa. ¿Por qué? Porque finalmente la casa, cuando digo casa, me refiero a casa, departamento, el hogar, ¿sí? Finalmente la casa es un símbolo, ¿no es cierto?, es un refugio, genera una sensación de control y una sensación de certidumbre en un momento en que estamos, ¿no es cierto?, frente a la plena incertidumbre. Hemos escuchado en las noticias que en Rusia dicen que ya tienen la vacuna. No sabemos si es verdad, porque parece que todavía no han hecho la tercera etapa de la vacuna, que es la más importante. No sabemos si es verdad. No sabemos, además, cuándo llegaría la vacuna, ¿no es cierto? Dicen, oye, si está hecha en septiembre, quizás llegaría la vacuna a Chile el próximo año. O sea, estamos llenos de incertidumbre, el tema económico, etcétera. Pero estar en la casa nos genera algo de certidumbre, nos genera hábitos, ¿no es cierto? El hábito da la sensación de certidumbre. Esto es algo importante para los niños, además. Los niños están viviendo esta incertidumbre y cuando nosotros acostamos a los niños a la misma hora, los levantamos a la misma hora, les damos el almuerzo a la misma hora, les estamos entregando certidumbre, ¿sí? Muchas veces nosotros nos vamos a poder entregarles, como padres, a los niños no les vamos a poder entregar certidumbre con la respuesta a sus dudas. Oye, ¿cuándo va a dejar de morir gente por coronavirus? No tenemos la menor idea, pero sí te puedo dar el almuerzo a la misma hora. Y ustedes me pueden decir, oye, pero ¿cómo estás comparando dar el almuerzo a la misma hora versus saber cuándo van a parar las muertes? Sí lo comparo, ¿sí? Porque al momento de entregar certidumbres, es importante, venga de donde venga, ¿sí? Que tiene que ver con lo que hablábamos también respecto a la comunicación organizacional. Bueno, y en ese sentido entonces el síndrome de la cabaña, ¿no es cierto?, genera esta sensación de que no quiero salir de la casa, no quiero, el miedo a contagiarme, pero también el miedo a volverte a tener relaciones sociales, esta sensación de que, bueno, ya estoy acá, estoy calentito, me costó acostumbrarme a estar en la casa y ahora voy a tener que salir a tener nuevas relaciones sociales, no sé cómo van a ser las situaciones, ¿no es cierto?, particulares con mascarilla, y esta sensación de no querer salir. Para el tema del síndrome de la cabaña, además, algo muy relevante tiene que ver con algo que en psicología de la conducta, ¿no es cierto?, se llama la desensibilización sistemática. Las organizaciones deberían tener una desensibilización sistemática para
aplacar de alguna manera el síndrome de la cabaña y la ansiedad por la salud. ¿A qué me refiero con esto? Es que en el desconfinamiento, lo ideal es que el desconfinamiento no sea, ¿no es cierto?, de un momento a otro, sino que sea un desconfinamiento paulatino. A eso me refiero con la desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática se utiliza mucho en fobia. En simple, lo voy a reducir totalmente a la simpleza máxima, pero para que se entienda, si tú tienes una fobia a una araña, por ejemplo, lo que yo hago es decirte, oye, en la pieza de al lado hay una araña en una cajita. Luego te enseño alguna técnica de relajación, te relajas, yo veo que estás relajado, vuelvo y te digo, mira, ¿sabes qué? En esta cajita hay una araña, ya está más cerca. Ok, hago que te relajes y te digo, ok, ahora la araña está más cerca. Hago que te relajes, ahora la araña está más cerca. Hago que te relajes, luego te digo, pásame tu mano, voy a poner la araña aquí al ladito. Hago que te relajes y así, hasta que tú puedas tocar la araña. ¿Sí? Eso funciona muy bien en fobia. Obviamente un proceso largo. Entonces, en ese sentido, tomando el tema, por ejemplo, el síndrome de la cabaña, lo que organizacionalmente es ideal hacer, entonces es, así como la araña, ¿sí? Decir, ok, no es que mañana vamos a volver todos a trabajar, se abrió el desconfinamiento, vamos todos a volver a trabajar presencial desde mañana de 8:30 a 6 y se acabó. No, no, no. Ojalá, entonces, oye, mañana tengamos una reunión de 1 hora, ¿sí? Vamos a ver más o menos cómo son las cosas, cómo nos vamos a, no sé, ver cómo nos vamos a sentar cada uno. Obviamente, además, en la sala de reuniones no podemos tener la reunión porque necesitamos que sea en un lugar aireado. Vamos a ver, voy a en realidad tener reunión 1 a 1, vamos a observar cómo es la situación. La próxima semana vamos a empezar a tener, no sé, asistencia al trabajo el lunes y el viernes. La siguiente semana, el lunes, el miércoles y el viernes. Y así, ¿sí? La idea es que sea algo que vaya paulatino, que vaya con una desescalada emocional. Algunos me podrían decir, bueno, pero es que en mi trabajo no se puede hacer así. Bueno, todos los trabajos son diferentes, hay que, ¿no es cierto?, adecuar esto a las características propias de cada trabajo. Ya, entonces, hablaba de que con el desconfinamiento aparece, ¿no es cierto?, la ansiedad por la salud, aparece el síndrome de la cabaña. Entonces, ¿cuál es una estrategia de afrontamiento centrado en los problemas? Es anticiparnos y planear lo que nosotros sabemos que puede llegar a suceder. Lo primero, que es bastante obvio, pero en realidad yo les aseguro que la mayoría de ustedes no lo hacen, es cuidarse de la información. Cuando hablo de cuidarme de la información, hablo de cuidarnos de la sobreinformación y hablo también de cuidarnos no solamente de la sobreinformación, sino que del tipo de información que estamos obteniendo y de la evidencia. Por ejemplo, para no hablar de la pandemia, yo creo que todos ustedes han escuchado lo que sucedió, ¿no es cierto?, en el asesinato de Ámbar, ¿sí? Que es algo básico, suena a una película de terror, es algo horrible. Entonces, es algo que además probablemente a todos nosotros cuando supimos esta situación, ¿no es cierto?, nos vino algo emocional. O sea, qué complejidad, ¿no es cierto? Ok, es diferente informarnos sobre el caso a leer qué es lo que dijo, ¿no es cierto?, y los detalles de lo que sucedió. No tenemos para qué saber los detalles. Ya la situación es demasiado escabrosa ya por sí sola, ¿sí? El detalle no nos va a ayudar de nada. El ver, ¿no es cierto?, esto una y otra vez tampoco nos va a ayudar. Lo mismo es con la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia, en ese sentido, personas que están informándose en la mañana, a la hora del almuerzo, en la tarde. ¿Para qué? Si además, ¿para qué venimos con cosas, ¿no es cierto? Las noticias se repiten una y otra vez. Informarnos una vez al día es suficiente. Y si es que. Y ojalá siempre sea del mismo canal o del mismo lugar, ¿no es cierto? Ojalá sean lugares que nosotros sepamos, que sean basados en la evidencia y dejar estas noticias sensacionalistas. Si me preguntan ustedes, aun cuando yo sé que la mayoría de ustedes está trabajando, ver matinales hoy día en Chile no es algo bueno para la salud. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de ver matinales, yo los insto a que no lo hagan, a que vean cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay información que es errónea,
porque además muchas veces se le da cabida a personas que traen información errada, y que además se contrasta con informaciones médicas como si las dos cosas tuvieran el mismo peso, cuando al final no lo tienen, ¿sí? No, o sea, finalmente no es una decisión del espectador, o sea, la decisión debería ser de tener la información o no, pero la información que se entrega debería ser información solamente científica. O sea, yo les recomiendo no verla, ¿sí? Entonces, sobre el tema de la información, cuidarnos de sobreinformarnos y de dónde nos informamos. Obviamente, los que tienen niños, para los niños de menores de 14 años, ver televisión hoy día, ver las noticias, ver un matinal, es ver una película de horror. Los niños de menos de 14 años no deberían ver películas de horror, ¿sí? O sea, un niño de 10 años no deberían saber que en Guayaquil, siempre me acuerdo de eso, porque además yo en general trato de no ver noticias, entonces justo la aprendí y vi eso, y me quedó marcado, que en Guayaquil hay tantos muertos que dejaban muertos en el piso, en las calles, y estaban quemando los cadáveres. Eso un niño no debería verlo nunca, es una película de terror, y peor, porque es una película de terror que es real, ¿sí? Eso por un lado. Por el tema de la alimentación y el ejercicio, yo no les voy a decir qué cosas comer y qué cosas no, simplemente tengamos ojo. Tengamos ojo además frente al rush emocional que se genera después de comer, ¿no es cierto?, azúcar con grasa. Tengamos ojo de cuándo estamos comiendo las cosas que estamos comiendo. Tengamos ojo porque el ejercicio, ¿no es cierto?, hoy día ha sido complejo, obviamente con el confinamiento, y además estamos viendo que hay conductas más sedentarias. Y volquémonos al placer, ¿sí? Este cuarto punto, el placer que tiene que ser un placer sin culpa, el placer que en la situación pandémica en la que estamos, tiene que ser un placer proactivo, ¿sí? Tenemos que ir hacia la búsqueda del placer. Entonces, en ese sentido, tenemos que destinar tiempo a la búsqueda del placer. Porque muchos de ustedes me podrían decir, oye, ¿sabes qué antes? ¿Qué cosa me daba placer? No sé, tomar un pisco sour o hacerme un tecito y leerme un buen libro en un momento en donde quizás todos estaban, ¿no es cierto?, en silencio. Sí, pero es probable que ahora agarres un buen libro y por el tema, por ejemplo, de la baja atención, concentración y memoria, tengas que leer los párrafos varias veces. Es probable que antes el placer que te daba tomar un té ya no te da tanto placer, es agua con hierba nomás, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que ir a la búsqueda del placer. Tengamos cuidado, obviamente, yo justo antes hablaba del tema de la alimentación, bueno, si el tema de la alimentación nos da placer, bueno, busquemos cómo buscar este placer de manera, ¿no es cierto?, no que no sea totalmente hedonista. Y respecto al dormir, me gustaría detenerme en el dormir, especialmente porque las investigaciones hablan de la gran cantidad de personas hoy día con trastornos del sueño. Entonces, respecto al dormir, me gustaría darle 6 tips, 6 herramientas al respecto. La primera tiene que ver con algo simple que se refiere con bajar las expectativas del dormir, ¿sí? Muchas personas sienten que en esto, y vamos a hablar sobre la autocompasión, que deberían poner la cabeza en la almohada y quedarse dormido al tiro. Estamos en una situación que por sí ya es ansiosa, ¿sí? No es de extrañar que antes de dormir empieces con la rumiación mental, empieces a pensar en los problemas, empieces a pensar hasta en cosas buenas, ¿sí? Pero esta necesidad de acallar la mente. Bajemos las expectativas del dormir. Si no estamos logrando dormir, ojalá hacer otra cosa que ojalá no sea ver tele. Yo sé que es difícil, que cuando ya uno está acostado ver tele es lo más fácil, pero ojalá hacer otra cosa y volver después a tratar de dormir. Respecto a la cama, que la cama sea un símbolo para dormir, ¿sí? Muchos de ustedes me podrían decir, oye, pero es que yo tengo una casa que es chica y tengo, o no, o simplemente decidí tener la televisión en mi casa, en mi pieza, porque me gusta ver tele acostado. Ya, vámonos a lo simbólico. En psicología lo simbólico es importante. Vámonos a lo simbólico. Entonces, cuando quieras ver televisión acostado en tu cama, por favor, estos son cosas pequeñas, pero que son relevantes. Por favor, empiecen a hacerlo, ¿ya?
en vez de ver tele acostadito, tapadito, tapado, somos adultos, acostado, tapado, usen la cama y el estar tapado solamente para dormir, ¿sí? Que el cuerpo sepa, ok, se tapó, va a dormir. Entonces, si quieren ver tele, encima del cubrecama, ¿sí? Se ve tele encima del cubrecama. Cuando ya quiero dormir, apago la tele, me meto. Oye, pero ¿y qué pasa con las relaciones sexuales? Ah, bueno, ningún problema, encima de la cama, para que así luego me acuesto y me duermo, ¿sí? Que sea un símbolo. Oye, es que a mí me gusta, por ejemplo, hacer un picoteo y comer encima de la cama. Ya, no es muy saludable eso, pero bueno, de nuevo, encima de la cama, ¿sí? Aun cuando suene mucho mejor, oye, estar comiendo acostadito, ¿no es cierto?, viendo tele. De nuevo, el símbolo. Después, se tienen que establecer horarios de ir a la cama y sobre todo de despertar. Ojalá de lunes a viernes, si es que tienen trabajo de lunes a viernes despertar más o menos a la misma hora, ¿sí? Y quienes, además, supongamos que alguien me pueda decir, bueno, porque yo trabajo de lunes a jueves. Bueno, qué envidia, primero. Trata del viernes igual despertar. Que el sábado y domingo sea diferente. Luego, antes de acostarse, realizar actividades que sean agradables. En ese sentido, cosas tan simples como el ruido y la luz y la temperatura, ruido, luz, temperatura, tenemos que cuidarlo justamente, ¿no es cierto?, antes de irnos a dormir. Muchas personas tienen un mal dormir porque están durmiendo con hambre, o porque están durmiendo con mucho frío, o porque están durmiendo con iluminación, ¿sí? También otra estrategia de afrontamiento centrado en los problemas tiene que ver con la búsqueda del apoyo social. Yo les decía, estamos en un momento en donde además se ve esta mutua dependencia, esta interdependencia. Finalmente hemos estado viendo también el valor de lo comunitario, el trascender paredes, ¿no es cierto? El trascender paredes. En ese sentido, el cuidado de sí mismo también es el cuidado del otro. Y eso es algo bien bonito. Hay dos formas de superar la soledad, porque acuérdense que el aislamiento social no es lo mismo que el aislamiento emocional, ¿sí? Entonces necesitamos cultivar, ¿no es cierto?, este apoyo social, estas redes sociales que finalmente nos van a ayudar a gestionar nuestras emociones de manera adecuada, a sentirnos, ¿no es cierto?, vinculados con un otro. Yo les decía, hay dos formas, ¿no es cierto?, de superar la soledad. Por un lado, tiene que ver con cómo yo puedo nutrir los vínculos y las relaciones que ya tenía. Y esto es muy lindo, ¿eh? He escuchado a harta gente que, por ejemplo, se está reuniendo con compañeros de colegio, gente que hace tiempo no había hablado con algunos amigos y ahora se están llamando y se están haciendo reuniones por Zoom y están jugando cacho y están, no sé, tomando una cerveza mientras tienen una reunión, ¿no es cierto?, por Zoom, por Teams, por lo que sea. Eh, por Google Meet, que están viendo televisión juntos. Para la gente que vive sola, por ejemplo, está Netflix Party, en donde dos personas pueden ver la misma película de Netflix y compararla y compartir. Ponen esta aplicación que es gratuita, ¿no es cierto? Y pueden ver la misma película y sentir que están viendo la película con un otro. Entonces les decía, bueno, por un lado tiene que ver, ¿no es cierto?, con nutrir estos vínculos pasados, vínculos anteriores, y también la segunda tiene que ver con generar vínculos nuevos. Y por muy adultos que seamos, por cierto que podemos hacer nuevos amigos. En ese sentido, no sé, ingresar a foros de cosas que nos gusten, que nos den placer, podemos combinar ambas cosas. No sé, personas que les gusta la literatura pueden meterse en un taller de literatura y conocer gente nueva, gente que conoce, ¿no es cierto?, frente a webinars que se están haciendo, pueden hacerse amigos. Entonces, en ese sentido, no nos cerremos a las posibilidades de romper el aislamiento emocional, ¿sí? Por otro lado, también hay una estrategia centrada en los problemas que yo diría que es una de las principales, ¿eh? Que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con el conocer nuestras limitaciones.
yo creo que ustedes han escuchado hablar de Víctor Frank, que él hizo un libro luego de que estuvo en un campo de concentración en 1940, por ahí. Él escribió El hombre en la búsqueda del sentido. Entonces, yo he escuchado mucho a gente, y muchas veces a gente conocida, decir esto de toda crisis es una oportunidad. Imagínense, Víctor Frank escribió este libro precioso después de estar en un campo de concentración. Entonces, este es un momento, ¿no es cierto?, para cuidarnos y para observarnos, pero además es el momento para aprender el idioma que no habías aprendido, aprender a cocinar cuando nunca habías cocinado, aprender, ¿no es cierto?, a tocar piano, hacer cosas nuevas. He escuchado hasta frases como, con esto tú te das, en esta pandemia te das cuenta que no era falta de tiempo, era falta de motivación. Qué horrible lo encuentro, horrible. ¿Qué quieren que les diga? Me quedo en cambio con las palabras de Eduardo Fernandúa, que es un filósofo chileno, que él decía, la crisis no siempre es una oportunidad, la crisis es una crisis. El deseo de que sea una oportunidad, y ojalá lo sea, está, pero en un principio la crisis es una crisis. Y me gustaría que se quedaran con eso, porque el decir la crisis siempre es una oportunidad es un peso enorme. Y lo menos que necesitamos hoy día es más peso, ¿sí? Necesitamos menos mochila. En ese sentido, cuando yo hablo de conocer nuestras limitaciones, tiene que ver con eso. No podemos pretender estar haciendo teletrabajo y ser el mejor trabajador, y además tener a los niños en la casa, y que los niños además les esté yendo perfecto en el colegio virtual, que además tengamos la casa pero de punta en blanco, y el pan de masa madre, y además estar totalmente tonificado haciendo gimnasia como nunca, y además estar tocando el piano. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en una pandemia, tengamos un poco de autocompasión respecto a quiénes somos nosotros en esta situación. Y si me preguntan a mí, solamente con lograr salir vivo y relativamente sano de esto, ya lo logramos. ¿Sí? En ese sentido, por favor, aceptemos y conozcamos nuestras limitaciones. ¿Quiénes somos nosotros y qué queremos? No podemos pretender ganar todo. ¿Sí? Y en ese sentido, recordemos las palabras de Eduardo Fernandúa, la crisis es una crisis. Y estamos involucrados, insertos en la mitad de una crisis. En ese sentido, simplemente hablar de la actitud también de cooperación, ¿no es cierto? Y en ese sentido también el poder pedir ayuda, y decirle al otro, ¿sabes qué? Estoy sobrepasado, necesito que me prestes ayuda. Pero también, no solamente ser autocompasivo, sino que entender al otro también. O sea, estamos en una situación para los que están viviendo con una pareja, o que viven con amigos, o que viven con un otro, entender que todos, cada uno de nosotros está llevando la crisis de una manera particular. O sea, no olvidarnos de eso. Cuando yo les decía, no nos olvidemos que los niños están también viviendo una crisis, bueno, también no olvidemos que cada uno de nosotros está viviendo una crisis. Respecto a las estrategias de afrontamiento centrado en las emociones, quiero darle dos herramientas. Son dos herramientas simples. En este caso están viendo ahora una herramienta que se llama entrenamiento en ventilación, ¿no es cierto?, que lo utilizan en primer auxilio psicológico. Esta herramienta está súper explicada, por si quisieran hacer doble clic ahí, en el manual ABCDE de primer auxilio psicológico que hizo la Escuela de Medicina de la Católica. Está la cita abajo. En simple es, además es una... A mí me gusta mucho esta técnica porque es una técnica simple, es una técnica que si ustedes lo quieren hacer delante de otra persona puede no notarse. Muchas veces uno está muy ansioso y además genera mayor angustia el que el otro pueda ver que tú estás ansioso o angustiado. Puedes hacerlo frente a un otro, puedes hacerlo además para gestionar las emociones del otro. O sea, cuando tú ves que el otro está en crisis, puedes ayudarlo a hacer esta técnica. Los que tienen niños, los insto a que terminando este webinar puedan enseñarle esta capacitación, esta herramienta a los niños. La idea es que esta herramienta uno la realice varias veces antes de tener una crisis, para que cuando tengamos una crisis, esta herramienta devenga rápidamente. En simple es, tomo aire en 4 tiempos, boto el aire en 4 tiempos y retengo en 4 tiempos. ¿Sí? Entonces hago
Y de nuevo. ¿Sí? Ojalá esto sea al menos 5 minutos. Ojalá hoy día ustedes a las personas que conozcan les enseñen esta herramienta, porque es una herramienta pequeña, ¿no es cierto? Es simple, sin embargo es una herramienta que puede servir hasta para una persona que tiene crisis de pánico. Otra herramienta que me preguntan varias veces y por eso me quiero poner el parche ante la herida, ¿qué pasa con las personas que tienen niños pequeños y que a veces se pierden los estribos, ¿no es cierto? A veces uno, especialmente los que tienen niños muy, muy pequeños, estar teletrabajando, más tener un niño, por ejemplo, de 1 año, de 2 años, de 5 meses, es algo que puede ser muy angustiante. Una estrategia relativamente simple, pero que ojalá lo hagan antes de la crisis, es focalizarse. Yo le he estado hablando todo, ¿no es cierto?, toda esta hora del símbolo. Focalizarse en, en una parte del niño o niña. Por ejemplo, yo, la parte que tengo es la mano de mi hija, ¿sí? Yo veo su mano. Y cuando era chiquitita siempre le miraba su manito y me impresionaba, ¿no es cierto? Su mano en comparación a mi mano que ya está media arrugada, ¿no es cierto? Su mano que ya es chiquitita, que va a ir creciendo. Eso a mí me da mucha ternura. Pero a otras personas podían ser sus patitas, sus deditos, personas podrían decir, me da ternura pensar que su nariz se parece a mi nariz o que se parece a la nariz de tal persona, que eso me da ternura. Lo ideal entonces es que eso hagan cuando estén jugando con sus hijos, hijas, cuando estén regaloneando, cuando estén haciéndose cosquillas, se acuerden y miren la manito, miren el pie, miren lo que les provoca ternura. Y así, cuando estén a punto de perder, ¿no es cierto?, los estribos, se acuerden de eso y le miren la mano. Cuando estén a punto de gritar, cuando estén a punto de decir, pero ya, ¿hasta cuándo? Le miren la mano, le miren el piecito, lo que a ustedes le provoca ternura. Y eso, de alguna manera, va a fijar en ustedes, él es un niño, ella es una niña, ¿sí? Yo soy el adulto. Entonces, hace, ¿no es cierto?, una distancia. Yo soy el adulto, el que se tiene que calmar, primero soy yo. ¿Sí? También es importante tener estrategias de autoobservación y atención al momento presente. En ese sentido, yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar, ¿no es cierto?, del tema del mindfulness. En el mindfulness lo que yo hago es volcarme al momento presente, si es que de alguna manera yo, ¿no es cierto?, me voy, me distraigo, decir, ok, me distraje, ser autocompasivo, me distraje, vuelvo al momento presente, tengo claro que me distraje, pero acepto volver, ¿sí? Tomo conciencia y luego me vuelco en el momento presente. En Internet y además en los smartphones hay muchas aplicaciones gratuitas que te ayudan a guiarte con el mindfulness. Y por último, respecto a las estrategias de afrontamiento, respecto a la evitación y la distracción, nosotros en general, en psicología clínica, ¿no es cierto?, no se habla mucho de la estrategia centrada en la evitación y distracción porque son negativas finalmente. O sea, si ustedes me dicen, oye, yo estoy teniendo problemas con mi hijo adolescente porque me está contestando mal y eso a mí me da mucha rabia, es súper difícil que alguien te diga, ah, bueno, cuando pase eso tú olvídate del tema y anda a ver tele. Porque lo primero que uno diría es, oye, a ver, espérate, comuníquense, qué es lo que siente él, qué es lo que sientes tú, qué es lo que piensan, ¿sí? Hagan algo al respecto. Pero hoy día estamos en un contexto en donde tenemos poco control de lo que está sucediendo a nivel mundial. Por lo tanto, las estrategias evitativas, en este caso, son estrategias positivas. Entonces, muchas veces cuando ustedes sientan que están perdiendo el control, que les, no sé, justo vieron una noticia en donde están perdiendo, ¿no es cierto?, esta sensación de un poco de certidumbre, la están perdiendo, es ideal, ¿no es cierto?, poder evitar y poder distraerse. Entonces, por ejemplo, vieron una noticia que les generó mucho malestar psíquico, quizás hacer esta técnica de la respiración y luego decir, ok, voy a tener una conducta evitativa y voy a ver una serie que me entretiene, ¿sí? Ojalá no una serie de muerte, ojalá no una serie de detectives, sino que ojalá una serie livianita, ¿sí?
Sin embargo, tengamos cuidado con las estrategias de afrontamiento evitativas negativas, como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué el consumo de alcohol es algo complejo? Porque tengamos en cuenta que el consumo problemático de alcohol conlleva dos cosas. Primero, la tolerancia, o sea, que yo cada vez necesito tomar más para sentir lo mismo. Y segundo, la abstinencia, o sea, que el cuerpo me va a pedir de alguna manera que yo siga consumiendo. Lo estoy diciendo súper en simple, lo sé, pero para que lo entendamos todo. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo tomo, por ejemplo, una copita de, no sé, de pisco sour todos los días en la noche, eso me puede ayudar a relajarme, puede ayudarme a hacer la distancia psicológica entre el trabajo y la vida doméstica, y puede ayudarme a dormir mejor. ¿Sí o no? Uno diría que sí en una primera instancia, sí, la primera vez. Pero si yo ya llevo 3 meses tomando una copa de pisco sour todas las noches, primero, el alcohol, ¿no es cierto?, va a llegar un momento en que va a ser un distractor y va a hacer que duermas peor. Segundo, tu cuerpo ya lleva 2 meses tomando todos los días. Por lo tanto, es algo súper complejo. Lo más probable es que va a tener sintomatología de tolerancia y abstinencia. Y tercero, no es una buena forma de enfrentar el estrés. No es bueno que le digamos al cuerpo, cuando yo tengo estrés, yo tomo. Ojalá que cuando tomemos porque estamos bien, no porque estamos mal. No sé si se entiende la diferencia, una diferencia abismante. Y por último, las personas que están viviendo con niños, no es una buena medida mostrarle a los niños, y menos aún a un adolescente, que cuando yo estoy ansiosa, que cuando estoy nerviosa, una estrategia de afrontarlo es tomando alcohol. Es una pésima decisión mostrar eso, porque el adolescente empieza a tomar, aun cuando uno nunca lo dice, ¿no es cierto? No es que yo diga, ay, estoy tomando un pisco sour porque me siento mal y ahora me voy a sentir bien. No, pero eso se entiende, ¿sí? Y para ir cerrando, ¿no es cierto? Ojalá, yo sé que muchas de las cosas que dije hoy eran cosas simples, pero no porque sean simples dejan de tener la evidencia, ¿sí?, de que funcionan. Por favor, les pido que tomemos el peso, ¿no es cierto?, y tengamos en claro que estas cosas simples van a hacer que luego todo lo que está sucediendo nos duela un poco menos, ¿sí? En ese sentido también, todo lo que hemos hablado, ustedes pueden tener acceso, ¿no es cierto?, a la información en el mismo PowerPoint, abajito yo les decía, pero además tienen información en coronavirus.h.cl. Hay unas fichas bien bonitas, bueno, viene de cerca, pero por ejemplo, una ficha sobre cómo manejar el aislamiento social, una ficha, bueno, para jefaturas, para las organizaciones, fichas para hacer teletrabajo y con la familia. Hay una ficha que me gusta mucho, que ojalá la puedan revisar, que se llama Gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID, que es una ficha media interactiva. Y simplemente cerrar con que esto también va a pasar. ¿Sí? Esto también pasará. Y en ese sentido, recordar que esto eventualmente va a pasar. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si Cristian o Salvador es. Muchas gracias, Daniela, por esta excelente charla. Agradecemos nuevamente que hayas estado junto a nosotros, que ya es parte de la casa ya para nuestros webinars, y agradecer a todos los asistentes que participaron en esta jornada, y nos vemos próximamente en otros webinars. Muchas gracias, Daniela. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.